¿Sabías que hay teorías científicas que parecen verdaderas, pero en realidad están construidas para no poder ser refutadas? Y no estamos hablando de pseudociencia. Estamos hablando de teorías dentro del campo académico que se salvan del fracaso a través de pequeños trucos intelectuales. El más común de esos trucos se llama modificación ad hoc. Y sí, puede parecer una solución lógica, pero en realidad puede estar saboteando el progreso de la ciencia. Imagínalo así. Una teoría no predice correctamente un fenómeno. En vez de revisarla, se le añade una condición extra para justificar el error. Eso, en palabras del filósofo Alan Chalmers, es una modificación que protege la teoría pero no la mejora. Y cuando esto se hace una y otra vez, la ciencia deja de avanzar y empieza a autoengañarse. Ahora te pregunto, ¿cuántas teorías actuales sobreviven solo porque les agregamos excusas? Hoy vamos a explorar por qué esto importa, qué distingue a una modificación legítima de una modificación ad hoc, y cómo podemos saber si una teoría realmente está avanzando o solo se está defendiendo. Vamos al grano. ¿Qué es exactamente una modificación ad hoc? En términos simples, es un parche teórico, una solución rápida que se añade a una teoría solo para salvarla de ser refutada, pero sin mejorarla realmente. El filósofo Alan Chalmers lo define así. Una modificación ad hoc es aquella que protege una teoría de una falsación, pero a costa de reducir o no aumentar su falsabilidad. Pero, ¿por qué esto es un problema? Porque en ciencia, una buena teoría no debería ser inmune al error. De hecho, debería poder fallar. Esa es la base del falsacionismo propuesto por Karl Popper. Una teoría que no puede fallar, tampoco puede mejorar. Y peor aún, puede convertirse en una ideología disfrazada de ciencia. Veámoslo con un ejemplo mental. Supón que tenemos una teoría biológica que dice: todos los organismos X responden a la sustancia Y con el efecto Z. Pero luego aparece un organismo que no responde así. En vez de revisar la teoría, el científico dice: bueno, es que este organismo tiene una mutación especial que lo hace inmune. ¿Te suena razonable? Tal vez. ¿Es científicamente riguroso? No necesariamente. Esa explicación no predice nada nuevo, no se puede probar fácilmente, y solo sirve para proteger la teoría original. Eso es exactamente una modificación ad hoc. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces hemos visto en clases, papers o conferencias explicaciones que encajan demasiado bien, pero no aportan nada nuevo que se pueda comprobar? Cuando eso pasa, no estamos mejorando el conocimiento. Estamos maquillando los errores para que no se noten. Y como dice Popper, cuanto más una teoría se adapta a los hechos sin arriesgarse a ser refutada, menos científica se vuelve. Aquí viene la distinción clave que puede cambiar cómo entiendes la ciencia. No toda modificación teórica es negativa. El problema está en el propósito de esa modificación. Alan Chalmers lo explica claramente. Hay que distinguir entre modificaciones científicas válidas, que aumentan la falsabilidad y hacen predicciones más osadas, y las modificaciones ad hoc, que solo sirven para evitar una refutación puntual. Piénsalo así. Si modificas una teoría para hacerla más precisa y arriesgada, estás contribuyendo al progreso científico. Pero si la modificas solo para que no muera, la estás protegiendo artificialmente. Ejemplo realista. Una teoría astronómica falla al predecir la órbita de un planeta. Un científico propone la existencia de un nuevo planeta invisible para salvarla. ¿Es esto ad hoc? Depende. Si ese nuevo planeta no permite hacer predicciones nuevas, como futuras perturbaciones observables, entonces sí, es un simple salvavidas. Pero si esa modificación genera predicciones testables, y luego esas predicciones se confirman, entonces estamos ante una modificación científica legítima. Ese fue exactamente el caso del descubrimiento de Neptuno en el siglo XIX. Se predijo su existencia debido a anomalías en la órbita de Urano, y luego se observó. Como afirma Chalmers, una buena modificación teórica no solo evita una refutación, sino que también da lugar a nuevas predicciones contrastables. Y aquí te lanzo una pregunta directa. En tu experiencia como estudiante o investigador, ¿has visto teorías que se modifican solo para sobrevivir, sin aportar nada nuevo? Deja tu ejemplo en los comentarios. Vamos a poner la lupa sobre la ciencia real. Hasta ahora hemos hablado de teoría. Pero, ¿cómo se ve esto en la práctica?
Veamos dos ejemplos históricos que muestran la diferencia entre avanzar científicamente y simplemente proteger una idea. En palabras de Karl Popper, una teoría que no puede ser refutada por ningún acontecimiento concebible no es científica. Y esto no es solo filosofía de la ciencia. Tiene consecuencias prácticas. Un estudio publicado por Ioannidis, uno de los más citados en epidemiología, concluyó que más del 50% de los estudios científicos publicados resultan ser falsos o irreproducibles. ¿Te das cuenta? En muchos casos, esto ocurre porque los investigadores modifican sus hipótesis o análisis sobre la marcha para que los resultados funcionen. Esto tiene nombre: harking, hypothesizing after results are known. Es como hacer trampa en una partida y luego cambiar las reglas para justificarlo. Y aquí entra la falsabilidad. Una buena teoría no se adapta al resultado. Se mantiene firme y clara antes de ver los datos. Así, si los datos la contradicen, sabemos que tiene un problema real. Chalmers otra vez lo resume perfectamente. Las teorías que pueden ser modificadas de modo que aumenten su grado de falsabilidad son preferibles a aquellas que solo se protegen de la refutación. Así que, la próxima vez que escuches una teoría que explica todo sin arriesgar nada, pregúntate: ¿estoy frente a una herramienta científica o frente a una ilusión elegante? Llegamos al punto clave. ¿Cómo sabemos si una teoría realmente progresa o si solo está sobreviviendo? Aquí entra en juego el criterio de progreso científico según el falsacionismo sofisticado. Caso 1. Newton y el descubrimiento de Neptuno. En el siglo XIX, los astrónomos notaron que la órbita de Urano no seguía exactamente las predicciones de la teoría de Newton. ¿Significaba eso que la teoría estaba equivocada? Un grupo de científicos pensó diferente. ¿Qué pasaría si hubiera otro planeta cuya gravedad estuviera afectando a Urano? No era solo una excusa, era una hipótesis falsable. Y lo más impresionante, esa hipótesis hizo predicciones nuevas. Resultado: en 1846, Neptuno fue descubierto exactamente donde debía estar. Ese es el poder de una buena modificación. Se arriesga, predice y puede fallar. Caso 2. El modelo geocéntrico y los epiciclos. Ahora viajemos atrás, a la astronomía ptolemaica. Según esta teoría, la Tierra estaba en el centro del universo y los planetas se movían en círculos perfectos. Pero claro, las observaciones no encajaban con ese modelo. ¿Qué hicieron? En lugar de cuestionar la teoría, añadieron círculos sobre círculos, los famosos epiciclos. Resultado: el modelo se volvió tan complejo y ajustado que parecía explicar todo, pero no predecía nada nuevo. Chalmers usa este ejemplo para mostrar lo que no debe hacerse: modificar una teoría solo para que siga funcionando, sin enriquecer su contenido empírico. Teoría que sobrevive a base de parches, no está viva, está en coma inducido. Y ahora te pregunto a ti: ¿cuál de estos dos modelos se parece más a lo que ves hoy en tu campo académico? Comenta abajo con un ejemplo, o incluso con una crítica. Este canal es para abrir el debate, no para cerrarlo. Recapitulemos. Una modificación ad hoc no es una mejora, es una defensa. Las buenas teorías no temen ser falsadas, se arriesgan. El verdadero progreso científico no consiste en resistir la refutación, sino en crecer gracias a ella. Porque, ojo, Popper no decía que toda teoría falsada debe ser descartada automáticamente. Lo que proponía es algo más profundo. El progreso no está en resistir la refutación a toda costa, sino en resistirla con honestidad epistémica, modificando teorías de modo que aumenten su falsabilidad y su contenido empírico. En otras palabras, si una teoría es criticada y como respuesta genera nuevas predicciones arriesgadas, entonces está progresando. Pero si solo se ajusta para no morir, se está estancando. Piensa en la diferencia entre un atleta que entrena más fuerte tras perder una carrera versus uno que cambia las reglas del juego para ganar por decreto. La ciencia no debería jugar con reglas cambiantes solo para proteger el ego teórico. Y sin embargo, en muchos campos actuales, desde la psicología hasta la cosmología, vemos teorías que siguen vivas porque se vuelven cada vez menos testables. Según un informe de la Royal Society, cerca del 70% de los científicos cree que la falta de reproducibilidad se debe, en parte, a diseños que no permiten falsación real. Eso no es progreso, es resistencia al cambio. Entonces te lanzo esta última reflexión antes de la conclusión. ¿Estamos construyendo conocimiento
o defendiendo creencias disfrazadas de teorías. Recapitulemos. Una modificación ad hoc no es una mejora, es una defensa. Las buenas teorías no temen ser falsadas, se arriesgan. El verdadero progreso científico no consiste en resistir la refutación, sino en crecer gracias a ella. Como lo plantea Chalmers, la falsación en sí misma no basta para guiar el progreso científico. Es necesario evitar las modificaciones ad hoc y buscar teorías con mayor contenido empírico. Y esto no es solo teoría. Afecta cómo enseñamos, cómo investigamos y cómo entendemos la ciencia misma. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es un ejemplo de teoría que, según tú, ha sobrevivido más por parches que por méritos? ¿Has notado casos de modificaciones ad hoc en tu área de estudio? Déjalo en los comentarios. Vamos a abrir ese debate y si te gustó este enfoque académico pero claro, dale like, suscríbete y comparte este video con tus compañeros de carrera. Sí, compártelo, porque si algo necesita la ciencia es más pensamiento crítico y menos dogma. Y recuerda, una teoría que no puede fallar probablemente no está diciendo nada nuevo. Nos vemos en el próximo video.